Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, mi nombre es Marco Mendoza y vamos a conversar sobre las actuaciones preparatorias. ¿Qué es esto de las actuaciones preparatorias? Bueno, vamos a entrar en contexto un poco. El- la compra pública tiene vida desde que surge una necesidad dentro de la entidad hasta que esa necesidad se ve satisfecha. Normalmente la necesidad debe verse satisfecha cuando el proveedor cumple con sus obligaciones y se inicia el trámite de la liquidación y el pago. Pero entre un punto y otro suceden muchas cosas. La idea, si tenemos en cuenta que la necesidad se satisface al momento en que el proveedor cumple con su obligación, decimos que eh, estamos en la parte, en todo caso, de ejecución contractual, ¿verdad? Pero para llegar a la ejecución contractual, tenemos primero que saber qué debemos comprar y tenemos que saber a quién le debemos comprar. El proveedor se elige durante la fase de selección. Hay una etapa que todo el mundo conoce, que es la de la licitación, concurso público, adjudicación simplificada, etcétera, en la que a través de un procedimiento formal se elige el proveedor con el que uno va a contratar. Pero para eso también necesitamos saber qué necesitamos comprar, en qué condiciones debemos comprar y cuáles son las características de las personas con las que queremos contratar. Entonces, tenemos una fase anterior a la selección. A esta fase anterior a la selección es a la que conocemos como actuaciones preparatorias. Desde mi punto de vista, es la fase de la contratación pública más importante de todas. ¿Por qué? Porque las otras dos fases que yo he mencionado no son sino consecuencia de esta primera. En esta fase, en la de actuaciones preparatorias, la entidad programa, o sea, tiene que tener claro cuándo es que debe comprar para poder satisfacer oportunamente su necesidad. En esta fase, la entidad decide qué debe comprar, porque muchas veces uno tiene la necesidad, sabe cuál es su necesidad, pero no necesariamente tiene claro qué debe comprar para satisfacer esa necesidad o qué debe contratar para satisfacer esa necesidad. Entonces en esta fase se define eso también. Y en esta fase se define además cuánto es lo que debe recibir el mercado en compensación por aquello que yo le voy a pedir. Entonces, aquí sentamos las bases técnicas y económicas de la contratación y además, no sé si la palabra sea decidimos, sino que de alguna manera eh, encontramos o nuestro accionar nos lleva a saber si es que la contratación va a ser oportuna o no, porque en el momento en el que yo comience, en la profundidad del estudio que yo haga y en la capacidad de conseguir los recursos suficientes, determino las tres cosas de las que habla la contratación pública, que son la base de todas, que son oportunidad, calidad y precio. Entonces, esta fase, repito, desde mi punto de vista es la más importante, la fase de actuaciones preparatorias. Vamos a ver qué encontramos en esta fase. Primero encontramos el requerimiento. Me olvídense un momento de lo que está escrito en la diapositiva. Este es un mecanismo interesante del que vamos a hablar en un momento. Primero entendamos lo que es el requerimiento. Toda compra nace de una necesidad, es lo que acabamos de decir. Ahora, ¿quiénes tienen necesidades? Cualquier área de la entidad. Cualquier área o dependencia de la entidad puede tener una necesidad. ¿Cómo es que tienen necesidades? Perfecto. Sabemos que existen planes operativos que establecen cuáles son las metas que deben alcanzar cada una de las entidades y cada una de sus áreas. Entonces, para cumplir esas metas,
hay que proveerse de bienes, de servicios y de obras. Para lograr esa provisión, normalmente hay que contratar. Entonces, cuando yo necesito contratar, ha surgido una necesidad en cualquier área de la entidad. El área a la que tiene, perdón, el área que tiene la necesidad se llama área usuaria. Entonces, normalmente el área usuaria, ¿qué es lo que tiene? Conocimiento de aquello que necesito. Yo necesito tener un expediente que me permita ejecutar una obra que permita además tener calidad educativa adecuada para un sector de población. Necesitamos un colegio, claro, pero para tener el colegio necesito un expediente. Y este expediente debe proyectar un colegio que sea así, que sea asá, que tenga esto, que tenga lo otro, que permita lo de aquí y que permita lo de allá. Muy bien. Ya sabes cuáles son las necesidades que buscas o que debes satisfacer. Pero el siguiente paso es saber qué es lo que debes comprar para satisfacer tu necesidad. Porque, por ejemplo, yo sé que me debo movilizar rápido, pero no sé si debo comprar un auto o si debo comprar una camioneta. Yo sé que necesito mejorar determinados conocimientos y capacidades, pero todavía no sé si es que debo inscribirme en un curso simple, si es que debo inscribirme en un diplomado, si es que debo inscribirme en una maestría. Entonces normalmente uno tiene las necesidades, pero todavía no tiene claro cuando éstas surgen qué es lo que debe contratar para satisfacer esa necesidad. Entonces, aquí el área usuaria tiene que iniciar un trabajo pues, de análisis para saber qué es lo que debe pedir, porque el área usuaria no compra. El área usuaria tiene la necesidad, pero el área de logística es la que compra. Entonces, para que me compren, yo le tengo que pedir. Y cuando yo pido, no le pido y no le digo qué es lo que yo necesito, sino que le digo qué me debe comprar. El área usuaria tiene, de acuerdo con la ley de contrataciones, cargada la función de elaborar los requerimientos. Y el requerimiento incluye la especificación técnica si se trata de un bien, los términos de referencia si se trata de un servicio o el expediente técnico de obra en caso que lo que yo quiera que se me contrate sea la ejecución de una obra. Entonces, eso es lo primero que tiene que hacer el área usuario, definir cuáles son las características de aquello que debe contratarse para satisfacer su necesidad. Ahora, ¿y basta con eso? No, el requerimiento es un documento de alguna manera formal. La ley de contrataciones y su reglamento establece cuál es la estructura que debe tener un requerimiento. El requerimiento tiene que tener primero lo que acabamos de decir, la descripción al detalle del bien, del servicio o de la obra. Pero además tenemos que incorporar las condiciones en las que nosotros deseamos contratar. Por ejemplo, el plazo no es una característica de la elaboración del expediente, pero es un dato relevante. Las personas que deben participar en su elaboración no es una característica de la obra que se debe proyectar, pero es un dato relevante.
El lugar donde me vas a entregar los bienes no forma parte de la descripción de los bienes, pero es un dato relevante. No es lo mismo vender 100 carpetas en 2 días que vender 100 carpetas en un mes. Entonces, las condiciones contractuales que como mínimo debe exigírsele al mercado para satisfacer adecuadamente mi necesidad, debe incorporarse en el requerimiento. Entonces ya tenemos 2 elementos dentro de la estructura del requerimiento, que es la descripción del bien, servicio u obra y las condiciones contractuales que como mínimo deben exigirse. El tercer elemento es establecer el perfil del proveedor con el que yo deseo contratar. Porque no solamente me basta saber qué quiero, sino que tengo que saber con quién deseo tratar. Porque muchas veces la calidad de quien ejecuta determina el éxito de la contratación. Podemos tener un súper expediente y un mal proveedor y no vamos a tener una obra. O podemos tener un muy mal expediente y el mejor proveedor del mundo y tampoco vamos a tener la obra, por lo menos no de manera oportuna, no en la calidad esperada originalmente, o no vamos a tenerla sin conflictos que nos lleven posiblemente a quedarnos a la mitad del camino. Entonces, tan importante como qué comprar es determinar las características de a quién le voy a comprar. Ese es el tercer elemento del requerimiento. En el requerimiento debo poner yo el perfil del proveedor, que la norma llama requisitos de calificación. Eso vamos a hablar, o de todo lo que estoy mencionando vamos a hablar seguro con un poco más de detalle más adelante. Y el cuarto elemento del requerimiento es la justificación de la compra. Les hablaba al principio de la necesidad. Entonces tenemos que enlazar el pedido con la necesidad. Yo cuando le voy a decir a logística, oye, cómprame esto, le tengo que decir además, cómprame esto porque necesito satisfacer esta necesidad para poder alcanzar la meta que como entidad tenemos. En buena cuenta la finalidad pública que va a satisfacer esa contratación. Y ya está. Resumen rápido entonces. El requerimiento tiene descripción al detalle de aquello que se va a comprar, condiciones contractuales que como mínimo deben exigirse, perfil del proveedor y justificación o finalidad pública de la compra que se va a realizar. Ahora, como muchas veces es difícil saber qué es lo que yo debo comprar, porque aquello que estoy comprando es muy específico, muy complejo, muy sofisticado o qué sé yo, la norma prevé un mecanismo que lamentablemente no puede ser utilizado por todos, solamente puede ser utilizado por los ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos, que consiste en publicitar tu necesidad y el requerimiento preliminar. Pues tú tienes una necesidad y tienes idea de lo que debes comprar para satisfacer esa necesidad, pero necesitas retroalimentación para poder estar seguro. Entonces, ¿qué haces? Publicas en el SEACE este requerimiento preliminar para que todos aquellos interesados en venderte o que estén en un rubro comercial al que corresponde esta compra, concurran, te consulten y si es que consideran que hay algo que está errado, lo observen y tú puedas leer esto y luego responderles por escrito y además citarlos a una reunión abierta, transparente, pública, sin problemas mayores a niveles de transparencia, que es como lo que tanto se nos cuestiona, nos compramos. Entonces,
En esta reunión, habiendo recibido ya todos tus respuestas del por qué sí y el por qué no a sus observaciones iniciales, se va a generar una conversación para que el funcionario explique los motivos por los que va a cambiar o por los que no quiere cambiar, y el mercado le pueda explicar por qué es conveniente cambiar o no cambiar. Luego de esta conversación, la entidad, ya con el panorama mucho más claro, determina el requerimiento final, sabiendo que existe mercado, que existe competencia y que va a tener proveedores en capacidad de atenderlo. Una vez que se haya cerrado el requerimiento, seguiremos con todas las demás actuaciones preparatorias, las que vamos a hablar al detalle en un momento, y finalmente convocaremos el procedimiento de selección. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que durante el procedimiento de selección ya no se van a aceptar consultas ni observaciones relacionadas con el requerimiento. ¿Por qué? Porque eso ya se discutió previamente. Entonces deberíamos tener un procedimiento de selección casi sin consultas y observaciones, porque salvo el requerimiento, todo lo demás lo encontramos en la base estándar. Entonces, si seguimos adecuadamente la base estándar y el requerimiento ya está discutido, el procedimiento de selección debería tener cero conflicto, o por lo menos debería tener niveles de conflicto muy, muy bajos. Pero, bueno, allí tenemos el procedimiento y la opción para emplearla cuando consideremos conveniente. Tengo entendido que no se emplea mucho, pero bueno, la norma en todo caso, la herramienta nos la entrega. Ahora, una vez que la entidad tiene el requerimiento listo, ¿qué tiene? El usuario tiene el requerimiento listo, ¿qué tiene que hacer con él? Tiene que remitirlo al área de compras, a la logística, abastecimiento, procesos, compras, como sea que se llame en la entidad. Entonces se tiene que remitir y el área que realiza la compra, ¿qué tiene que hacer? Tiene que hacer una indagación de mercado o un estudio de mercado o un estudio de las posibilidades que ofrece el mercado. Tenía tantos nombres esto en la norma que un poco da lo mismo. Vamos a hablar mejor de manera general. Una vez que a mí me llega un pedido como logístico ya, ¿qué debo hacer? Me tengo que hacer varias preguntas, no puedo salir a comprar a la loca. Todo el mundo dice hay que hacer un estudio de mercado para determinar el precio, como si esa fuera la única duda que yo como logístico puedo tener. En realidad, sí, pues hay que hacer o hay que recurrir al mercado, pero no solamente para determinar el precio es consecuencia o es una de las averiguaciones que yo tengo que hacer con el mercado. Yo voy al mercado por varios motivos. Primero, lo que necesito saber es si aquello que me han pedido existe o no existe. Porque puede ser que me estén pidiendo algo muy complejo, muy maravilloso, o de repente me están pidiendo algo que es posible, pero en condiciones que nadie quiere aceptar. ¿Qué pasa, por ejemplo, si a ti te dicen que debes hacer el expediente técnico para una hidroeléctrica, para construir una central hidroeléctrica, y que lo debes hacer en 30 días? Hay muchos proveedores en capacidad de hacer un expediente técnico para una central hidroeléctrica, ¿verdad? Pero creo yo que ninguno se atrevería a aceptar como condición elaborar un expediente de esa magnitud en 30 días. Entonces lo que te va a decir el mercado es que eso que tú estás pidiendo es una tontería que nadie te va a poder vender, o que es irreal, o qué sé yo. Entonces, cuando eso suceda, el logístico le tiene que decir al área usuaria que su pedido no puede ser atendido por el mercado,
y que lo tiene que reformular. Tiene que buscar una forma distinta de satisfacer su necesidad, porque esa que pensó no funciona. Esa respuesta me la da la indagación del mercado. Ahora, la indagación del mercado me habla también de los niveles de competencia, porque vamos a pensar que el mercado me dice que sí me puede vender, que eso que yo estoy pidiendo es posible y que puedo conseguirlo. Entonces, lo que yo me debo preguntar como logístico es, ¿y cuántos me pueden vender esto? Y me preguntarás, oye Marco, ¿y eso qué importa? O sea, si ya hay alguien que me puede vender, es suficiente. No, lo que pasa es que la ley de contrataciones prohíbe dirigir la contratación a un solo proveedor. Entonces, yo necesito saber primero si es que hay más de uno en capacidad de venderme, y porque además los niveles de competencia me dicen cuál es el camino que yo tengo que seguir, porque el camino no es el mismo dependiendo de cuántos vendedores existan. Por ejemplo, disculpe, el ideal es que yo vaya al mercado con mi requerimiento y hayan muchos vendedores en capacidad de atenderme, ofreciéndome, en el caso de bienes, muchas marcas diferentes. Ya, en el caso de servicios y de obras, no hablamos tanto de la marca o del bien, porque como son obligaciones en las que el proveedor tiene que hacer algo, siempre habrá posibilidad de que más de uno pueda hacerlo. En el caso de bienes, vamos a pensar que hay varios proveedores que pueden vender varias marcas distintas. Ese es el camino ideal. Entonces, ahí la cosa es clara. Yo tengo que hacer un procedimiento de selección tradicional. Ese es el camino. Pero, ¿qué pasa si encuentro que hay varios proveedores, pero me venden una sola marca? Todos estos proveedores ofrecen la misma marca. Entonces, una vez más, como la norma exige pluralidad de marcas y proveedores, yo tengo que ir al área usuaria y decirle, oye, esto no lo pueden vender, pero hay un solo producto que satisface tu necesidad y eso está prohibido, tienes que cambiarlo. Y el área usuaria me dirá, sí, lo voy a cambiar, volveré al mercado y encontraré pluralidad de marcas y proveedores. O el área usuaria me dirá, no, Marco, si yo cambio una sola característica de eso, ya no me sirve. Y no solamente me lo dice, sino que lo sustenta técnicamente. Mira, esto se tiene que comprar tal cual lo estoy pidiendo, porque si no, por tal cual motivo, no me va a servir. Entonces ahí estamos frente a un bien que no admite sustitución. Cuando eso sucede y hay varios proveedores en capacidad de venderme, se aprueba un procedimiento que se llama estandarización. Entonces, antes de ir al procedimiento de selección, yo tengo que ir a pedirle autorización al titular de la entidad para que me permita dirigir mi compra a una marca específica, porque la necesidad que tengo, la infraestructura preinstalada, el valor económico que puede perderse en caso de no hacerlo así, me obliga a comprar esa marca y ninguna otra. Aprobada la estandarización, habrá que hacer un procedimiento de selección ¿por qué? Porque hay varios proveedores. O sea, sigo teniendo competencia. Ya no es una competencia perfecta, es una competencia relativa. En el primer caso compiten marcas y proveedores. En el segundo caso están compitiendo solamente proveedores. Ya sabemos qué vamos a comprar, pero no sabemos aún quién me lo va a vender. Entonces, ahí está el segundo camino. Y el tercer camino es que cuando el área usuaria me diga que ese bien y ningún otro la satisface, yo vaya al mercado y me encuentre con un solo vendedor
en capacidad de venderme eso. Entonces yo tengo bien que no admite sustituto y tengo un proveedor único. En esos casos, lo que tengo que hacer es aprobar una contratación directa a través del titular o del consejo, si es que estamos en una municipalidad o un gobierno regional, y una vez que esté aprobada esta contratación directa, voy y le compro a ese único proveedor en capacidad de vender. Tengo entonces que el mercado me va diciendo, primero, si es que bien existe o no existe. Segundo, si es que hay competencia o no la hay. En caso de que haya competencia, si es que la competencia es perfecta o es relativa. Y una vez que haya determinado cuáles son los niveles de competencia, yo podré decidir si debo hacer un procedimiento de selección clásico, si debo hacer un procedimiento de selección estandarizado, o si es que debo prescindir de ese procedimiento de selección grande y hacer uno pequeño al que llamamos contratación directa. Entonces, como vemos, la indagación de mercado, el estudio de mercado o la relación que yo tengo con el mercado en este momento es relevante para muchas cosas, entre otras para determinar el precio. Sí, el precio también lo determinamos aquí, porque cuando yo tengo el requerimiento y consulto el mercado, le digo, oye, ¿me puedes vender esto en estas condiciones? Si es que puedes hacerlo, dime además cuánto me va a costar. Entonces, además de lo que ya hemos mencionado, otra de las respuestas es cuánto debe costar. Ahora, ¿cómo se determina el precio? Ya, yo hablo de precio, pero en realidad la norma habla de valor estimado y valor referencial. El valor estimado y el valor referencial en el fondo es lo mismo. El nombre cambia en función de los niveles de publicidad. A ver, el valor estimado y el valor referencial es en buena cuenta lo que la entidad, luego de esta indagación de mercado, ha determinado como el precio justo que el mercado espera recibir por aquello que yo estoy pidiendo. Esa es la idea del valor. Ahora, ¿cuándo se llama valor estimado? Cuando yo voy a comprar bienes o cuando voy a contratar servicios. ¿Por qué? Porque allí no se publicita. El valor estimado es una estimación que hace la entidad a fin de proveerse de los recursos necesarios para poder pagar una vez que haya contratado. Pero en el caso de consultorías de obra y obra, entonces estamos frente a lo que se llama valor referencial. ¿Por qué? Porque se publicita, porque le decimos a los proveedores en este caso que yo tengo dinero suficiente para pagar, pero y que si bien sus ofertas pueden tener ciertos niveles de variación, no deben estar muy lejos de aquel precio que yo he definido como justo. Entonces, el valor estimado se utiliza para bienes y servicios y el valor referencial se utiliza para obras y consultorías de obras. En el primer caso no es público y en el segundo caso sí lo es. Ahora, en buena cuenta, si bien la norma habla de valor estimado y valor referencial, nosotros estamos hablando en esta conversación que tenemos de precio. Que bueno, es el precio. ¿Cuánto quiere recibir el mercado por este expediente que yo le quiero encargar? ¿Cuánto es lo que espera recibir el mercado por esta obra que vamos a hacer? Aunque en el caso de obras tenemos una particularidad particularidad y es la forma de calcular el precio es otra en el caso de obras. Pero en el caso de bienes, de servicios y de consultorías, incluyendo las consultorías de obra, el logístico tiene que recurrir al mercado para determinar el precio. Ahora, ¿cómo se determina este precio? No hay una regla única, ni hay una recomendación ni en la ley ni en el reglamento. Eso depende del criterio de cada entidad. Y esto hay que recalcarlo porque no todo lo que nosotros debemos hacer está escrito. La norma lo único que nos dice es dónde debemos buscar o cómo es que debemos intentar calcular. Nos dice, mira, para determinar el precio, tú puedes recurrir al mercado,
directamente y obtener cotizaciones. Puedes buscar compras parecidas a las tuyas en el CAC y si es que alguna se parece mucho, entonces puedes tomar ese precio como referencia. Puedes revisar en tus archivos y verificar cuánto pagaste por algo igual o muy parecido hace muy poco y utilizar ese valor como valor de referencia. Y si es que tienes capacidad interna o eventualmente decides contratar a alguien también para eso, elabora una estructura de costos y a partir de esa estructura de costos determina el precio que debes pagar. En el caso de consultoría de obras, de consultoría sean de obras o no, consultorías todas, la obligación de tener una estructura de costos está reflejada en la ley. En buena cuenta, si bien puedes ir a el mercado, obtener cotizaciones, verificar tu precio histórico, siempre debe existir una estructura de costos que sustente el precio final. Ahora, en el caso del valor estimado, lo comentábamos, se utiliza para bienes y servicios distintos a las consultorías de obra. El órgano encargado de las contrataciones realiza una indagación de mercado para determinar cuánto debe pagar por aquello que está pidiendo. Y en el caso del valor referencial, lo que tenemos es una idea muy parecida, solo que pública. ¿Por qué la diferencia? Alguna vez me puse a pensar en por qué es que la ley habla de valor estimado no público y valor referencial público. En realidad, quitémonos de la cabeza que esto es para que la gente no se entere cuánto es el valor estimado, para que sea un secreto de Estado, y si alguien se enteró, entonces hay algo corrupto detrás. No, no es así. El valor estimado normalmente lo conoce todo el mundo, porque está en el plan anual de la entidad, porque tienes algún amigo logístico que te lo comentó, porque hay 50.000 maneras de averiguar. Y no está mal. ¿Por qué? La decisión de no publicitar el valor estimado no es el secretismo, sino el hecho de ser innecesario. ¿Y por qué es innecesario? Porque en el caso de bienes y de servicios, tú puedes ofrecer el precio que tú consideres justo. No te interesa saber cuánto tiene de dinero la entidad. La idea es que tú ofrezcas libremente aquello que esperas obtener por lo que te están pidiendo. Si es que está muy encima del dinero que tiene la entidad pensada, entonces no te darán la buena promo. Si está muy por debajo, te pedirán un sustento para poderse asegurar que pese a lo barato tú vas a poder cumplir. Pero no existen límites para las ofertas. Tienes libertad total. Entonces, si la libertad es total, ¿para qué te digo cuánta plata tengo yo? De alguna manera eso es llevar tus ofertas a lo que yo quiero pagar y no a lo que tú esperas recibir. Y eso no es muy lógico. Entonces es por eso que no hay necesidad de poner el valor estimado en el caso de bienes y servicios, o el dinero o el presupuesto en el caso de bienes y servicios. Pero en obras y en consultoría de obras la cosa es diferente, porque si tú haces una oferta muy alta, eres descalificado, y si tú ofreces muy bajo, entonces también eres descalificado. Así que si tú necesitas saber hasta dónde puedes ofrecer para no ser descalificado, necesitas conocer el precio de referencia. Por eso es que el valor referencial en el caso de obras y consultoría de obras se publica. Básicamente para que tú sepas cuáles son los límites que debes tener en cuenta al momento de formular tu oferta. Esa es la idea. Ahora, una vez que hemos
determinado el requerimiento, ya lo hemos remitido a logística, y que logística ha hecho la indagación del mercado y ha determinado, entre otras cosas, cuáles son los caminos a seguir y cuál es el precio que debemos pagar, o perdón, cuál es la cantidad de dinero que debemos tener como presupuesto para poder comprar. Nos tenemos que hacer otras preguntas. Entre ellas, ¿cuál es el sistema de contratación que debemos emplear? ¿Qué es esto del sistema de contratación? El sistema de contratación, de alguna manera, es la forma como yo voy a pagar en función de qué tan definida está mi necesidad. Marco, entonces esto es forma de pago, no lo confundamos. A ver, es la forma de pago, es te pago cada 15 días, te pago mensual, te pago trimestralmente, en varias armadas, todo junto o algo así, ¿verdad? El sistema de contratación tiene que ver con cómo vamos a decidir el pago total y no cómo es que te voy a pagar de a poquito, sino el pago total, o sea, el precio global, cómo va a llegar a ti, cómo lo vamos a pactar y cómo te lo voy a entregar. Y esto que, ¿cómo funciona? Yo decía que depende mucho de los niveles de definición que tenga mi requerimiento. La suma alzada, que es el primero de los sistemas que desarrolla la norma, tiene que ver con un requerimiento totalmente definido. ¿Y cómo es esto, un requerimiento totalmente definido? Bueno, ya tenemos claras todas las obligaciones que tu proveedor debes cumplir para que yo, entidad, me sienta contento. Entonces, cuando tu proveedor cumplas con todo, yo te pago la totalidad de lo acordado. Si tú para cumplir con todo tienes que hacer un poquito más o un poquito menos, no nos interesa. El monto acordado es fijo y una vez que tú cumplas, yo te lo pago completamente. Igual puedo acordar pagarlo por partes, ¿sabes? O sea, dice, si como ya todo está determinado, sabemos que en el mes 3 tú debes estar en determinado lugar. Por lo tanto, yo te pago la cantidad que corresponde a esos 3 meses. Vamos a pensar que es un contrato de 1 año, te pagaré la cuarta parte de lo pactado originalmente porque tú debes estar en la cuarta parte del avance. Pero en buena cuenta, cuando tú cumplas con todo, ya sabemos cuál es el total de dinero que vas a recibir. Ahora, desde mi punto de vista, yo creo que eso puede funcionar para bienes, que puede funcionar para casi todos los servicios, no todos, pero casi todos los servicios, puede funcionar posiblemente para la elaboración de expedientes técnicos, pero funciona muy poco para la supervisión de las obras y para la ejecución de las obras. No digo que sea imposible, pero no es el sistema ideal, por lo menos, para la ejecución de una obra. Pero la norma dice, o decía, ya nos dice, que las edificaciones pueden ser a suma alzada. Miren, sinceramente sí. En teoría una edificación debería tener niveles de riesgo muy bajos, pero ¿cuántas obras conocen ustedes que se ejecutan tal cual se proyectaron? Ni siquiera las casas más pequeñitas terminan haciéndose tal cual se proyectaron. Entonces pensemos si es que la suma alzada es el sistema ideal. Ahora, podría serlo si es que en el caso de obras nuestra suma alzada fuera una suma alzada real, pero yo particularmente considero que la suma alzada que tenemos en la ley de contrataciones
de suma alzada tiene solamente el nombre, ¿verdad? Porque si yo estoy ante una obra muy simple, aun cuando acabamos de decir, porque es real, que incluso en estas obras simples hay ciertos niveles de variación durante la ejecución, la idea es que sean tan pequeños que tú le trasladas el riesgo al contratista. La entidad le dice, mira, esto de aquí está definido desde mi punto de vista al 100%. Sabemos que siempre hay pequeños cambios, pero bueno, es un riesgo que yo quiero que asumas tú. Dime cuánto cuesta. Tú sabes perfectamente que los niveles de riesgo son bajos, así que cúbrete, dime el precio, y yo no quiero saber nada del asunto hasta que tú me lo entregues. Y una vez que me entregues, yo verifico que todo está bien y te pago lo pactado. Esa es la idea de una suma alzada en casi todo el mundo, pero no en el Perú. En el Perú, la suma alzada implica igual una supervisión, ir a mirarte cómo pones cada ladrillo, metrar todos los meses, calcular, hacer una valorización. Si es que pusiste un ladrillo menos, te pago menos. Si es que pusiste un ladrillo más, te pago más. Y al final, no sé para qué hacemos todo eso, porque en la liquidación, si es que hay una partida con menos metrado, te pago la partida completa. Si hay una partida con más metrado, te pago hasta donde pactamos el precio y se acabó el lío. Pero ¿y entonces para qué metramos todos los meses y calculamos y valorizamos todos los meses? Pero bueno, así está planteada la norma y así se tiene que hacer. Y los niveles de riesgos y los cambios, ¿quién los asume? Normalmente la entidad. Previo conflicto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el proveedor empieza a ejecutar la obra, toma su expediente, empieza a caminar y de pronto la entidad le dice, oye, un momento, quiero que me pongas una ventana ahí en esa pared. Y el proveedor le dice, bueno, está bien, yo te la pongo, pero por si acaso cuesta. Así que transmite al método el adicional y te pongo la ventana. Y la entidad dice, no, si esto es suma alzada. Esto es suma alzada, yo no tengo que pagarte nada, tú lo tienes que hacer. Y el proveedor le dice, un momento, esa suma alzada, si es que yo hago exactamente lo que dice este expediente. Si es que yo hago exactamente lo que dice acá, entonces tú me pagas el precio pactado. Pero si tú quieres que haga algo que no está aquí, me tienes que pagar, viejo. Porque eso es un adicional. Y el contratista está en lo cierto, está en lo correcto, pero la entidad muchas veces no lo entiende. Entonces se inician los conflictos. Que si corresponde, que si no corresponde, que si debe asumirse o si no debe asumirse, y todo eso. Entonces, la suma alzada existe, está allí, implica un pacto inicial para ejecutar una obligación y recibir un pago fijo por ella, pero considero que no es el sistema ideal para la ejecución de obras. Sin embargo, una vez más, los funcionarios no deben limitarse a repetir, sino que deben pensar y tomar decisiones. Si es que deciden utilizar este sistema para la ejecución de obras, por lo menos es legal. Puede no ser lo ideal, pero es legal. Ahora, tenemos el siguiente sistema, que es el de precios unitarios. En el sistema de precios unitarios, lo que le decimos al contratista es, yo creo que he hecho un cálculo adecuado de aquello que tú vas a ejecutar, pero yo no quiero pagarte montos fijos en función de avances globales, quiero medir cada una de las cosas que tú haces y pagar por lo efectivamente ejecutado. Por lo tanto, si es que pactamos 5 metros de pared y salen 5,5 metros,
te pago los 5,5 metros. Pero como salgan 4,5 metros, entonces te pago menos, te pago 4,5 metros. Al final va a ser más justo para ambos, es lo que dice quien lo plantea. Hay agüita. Alguien podrá estar o no de acuerdo con esta última afirmación mía, pero más o menos esa es la idea. Vamos a tratar de ser un poco más justos. Si es que haces más, te reconozco más. Si es que haces menos, te pago menos. Entonces lo que hacemos es establecer una serie de partidas y unidades de medida y le ponemos un precio a cada unidad de medida. Y de acuerdo a cómo el proveedor vaya avanzando, vamos midiendo y vamos pagando en función de la ejecución real. Este sistema puede utilizarse también para bienes, para servicios, para obras. Me parece que es el más adecuado para la mayoría de las obras y puede utilizarse legalmente para consultorías de obras, pero no me parece tampoco el más adecuado para ellas. En el caso, bueno, de eso vamos a hablar en un momento más. Tenemos entonces la suma alzada y tenemos los precios unitarios. Habrá entidades que digan, oye, pero si es que voy a hacer solamente una edificación de 2 pisos, pero que va a tener 4 sótanos, del suelo hacia arriba yo puedo tener la cosa clara, del suelo hacia abajo pueden haber problemas. Pese a que estamos en un área urbana, ya hemos pasado el tema del CIRA, pero no me quiero complicar la vida. ¿Qué tal si del suelo hacia arriba lo hacemos a suma alzada, porque allí lo podemos definir todo, pero del suelo hacia abajo lo hacemos a precios unitarios? Porque si bien considero que solamente vamos a sacar material suelto, por allí nos puede salir alguna piedra, alguna roca, podemos encontrar metrajes distintos de material a extraer, qué sé yo. Entonces, vamos a hacerlo de esta manera. ¿Eso es legalmente posible? Sí. Existe el sistema mixto. La parte que tú consideres tener completamente definida, la haces a suma alzada, y la parte que tú consideras que tiene problemas de cálculo total, entonces lo haces a precios unitarios. También existe el esquema mixto entonces. Y además de eso, ¿qué tenemos? Tenemos el sistema de tarifas. El sistema de tarifas me parece a mí que es el ideal. La norma decía antes que era obligatorio, ahora lo ha dejado abierto para todo. El sistema de tarifas tiene como ámbito de aplicación ideal aquellos contratos en los que el cumplimiento del plazo no depende de quien ejecuta. ¿Cómo es eso? El ejemplo clásico y el motivo por el que el sistema de tarifas se desarrolló es el de la consultoría de obras, que tiene que ver con la supervisión. ¿Por qué? Porque el supervisor puede trabajar muy bien. Sin embargo, el cumplimiento de sus obligaciones no depende de él, depende de qué tan rápido o qué tan bien avance el ejecutor de la obra. Porque normalmente uno pacta estas 10 obligaciones en este periodo de tiempo. El supervisor puede estar dispuesto y estar listo y estar capacitado para cumplir sus 10 obligaciones, pero cumplirlas en el periodo pactado originalmente depende de él o no. No, porque dependerá de los niveles de avance, de la velocidad de avance del ejecutor de la obra. Entonces, hay contrataciones en las que el precio está calculado en función de obligaciones más plazo. No solamente en función de obligaciones, sino obligaciones más plazo.
supervisar una obra por 3 millones en 6 meses es rentable, pero supervisar una obra por 3 millones en año y medio ya no lo es. ¿Por qué? Porque la supervisión está directamente relacionada con los honorarios de los profesionales. Una planilla de 6 meses es la tercera parte que una planilla de año y medio, ¿no? Entonces, si es que no puedes cumplir tus obligaciones en el plazo pactado, quien va sufriendo es tu utilidad, pues, porque el razonamiento de la entidad, ¿cuál va a ser? ¿Y yo por qué te voy a dar un adicional si tú no vas a supervisar más obra? Eso es lo que nos decían, ¿no? O sea, sí, pues nos estamos demorando más, pero ¿acaso tú vas a supervisar más obra? ¿Acaso vas a traer más gente? ¿Acaso vas a traer más equipo? No, tú estás gastando lo mismo. Oye, viejo, no voy a traer más gente, no voy a traer más equipos, pero tengo que pagarle los honorarios y pagar los alquileres durante más tiempo a estas personas. Estaré haciendo lo mismo, pero tengo mayores costos. Y eso no encontraba solución en la ley o en los sistemas de precios sanitarios y de suma alzada, que era suma alzada normalmente era el que se utilizaba para eso. Entonces ahora la norma te dice, bueno, pacta una tarifa diaria, una tarifa semanal, una tarifa mensual, la que tú quieras, una tarifa por cada persona que va a participar en la supervisión. Esta tarifa tiene que incluir el costo directo, tiene que incluir los gastos generales, tiene que incluir la utilidad, tiene que incluir el IGB, tiene que incluir los reconocimientos sociales y previsionales de la persona, y dime cuánto cuesta tu día de ingeniero. Y si bien vamos a pactar originalmente por un plazo, si es que este plazo se alarga, ya sabemos cómo vamos a calcular el mayor pago. Entonces, alivia mucho las discusiones que teníamos sobre cuánto era lo que debíamos pagar de manera justa por una supervisión que se alargaba en el tiempo. Y bueno, luego hay otros 3 sistemas de contratación más que tienen muy poca relación con las obras o con las consultorías de obras, así que vamos a pasar de ellos. Tiene que ver con recuperación de dinero, tiene que ver con ya se me fueron, recuperación de, tiene que ver con honorario fijo y honorario de éxito, que es normalmente para contratar abogados o consultorías distintas a las consultorías de obra. Y nada, son, como les comentaba, 2 sistemas no relevantes para el área en la que ustedes se desenvuelven, así que vamos a pasar de ellos.